Nosotros, Sergio Omar Rodríguez, muy buenas tardes. Gracias ¿Cómo por estar. andan? ¿Bien? Y difícil Qué día la complicado, situación. ¿no? Hoy la CGT se reunió, 1 de mayo movilización, eso lo sabíamos todos. El 9 de mayo, que era lo que vos decías, se va a hacer el segundo paro nacional a este gobierno libertario, que está un poco apretado con el tema de paritarias. Lo que pasó hoy es un descuido muy grave, porque recuerden que la secretaría está acéfala, porque Yacine, que era el secretario, ya no está, y hay un nuevo secretario que recién está asumiendo, con lo cual, ustedes saben que... ¿Pasó por alto esto? Y lamentablemente sí, porque en cuestiones técnicas la ultraactividad de los convenios ante la duda se aplica, entonces el bono se le tendría que haber pagado. Ahora, ¿qué pasa? El empresario te dice, yo no tengo rentabilidad porque el gobierno devaluó, entonces no tengo cuerda para darle... Aumentamos el pasaje. Entonces se da vuelta y le dice, no le quiero aumentar el pasaje al consumidor porque también son los trabajadores, le dicen, pasame un aumento de subsidio. El gobierno dice, con nosotros no hay más subsidio. Entonces hay como un cuello de botella donde la dinámica del conflicto está fogoneada implícitamente por la negligencia del gobierno. No hay otra explicación, porque si no esto no llega, nunca llega, pues imagínense que como Ministerio de Trabajo, Secretaría de Trabajo, principal gremio que siempre arreglás es transporte, porque perjudicás a todos los demás gremios y haces lo que termina pasando hoy. Te hacen un paro nacional por causa de este conflicto. Omar, lo explicaste a la perfección lo que está pasando, ¿no? Es como la regla de tren simple, se van tirando la pelota uno a otro. Igual considero se van tirando la pelota uno al otro, las empresas con la CGT, con el gobierno, y nadie sabe qué pasó. Lo cierto es que hoy, desde las 12 de la noche, no hubo colectivos, más de 400 líneas que pararon, más de, 9 millones de pasajeros. Millones de usuarios que no pudieron llegar a su destino o que tuvieron que recurrir a otros medios para llegar y gastar plata incluso. Claro. Entonces, ¿qué tenemos? Una placa, ¿no? Tenemos una placa ahí para compartir. Es una cronología de lo que sucedió, Lu. Sí, a las 00 horas comenzó el paro. Bueno, muy bien. El reclamo es por un aumento de 250.000 pesos. Y el sueldo inicial en febrero es de 737.000 pesos y hoy se pide que sea de 987.000. Muy bien, el boleto mínimo se iría a 1.200 pesos. Esto Tremendo. es lo que vos marcabas, Omar. ¿Por qué? Porque los empresarios dicen, ¿no? Las empresas de colectivo dicen, a ver, si no recibimos subsidio del Estado, no tenemos cómo solventar los gastos. Entonces, que suba el boleto y otra vez repercute en nosotros. Es que en este gremio están aplicando el esquema conceptual equivocado, porque el gobierno, lógicamente, dogmáticamente es libertario, con lo cual no le da libertad a las partes, le da libertinaje. Entonces, claro, no se pusieron de acuerdo, el gobierno no interviene. Al no ponerse de acuerdo, acá vos tenés que subsidiar. ¿Por qué? Porque esta paritaria es ultramente inflacionaria. ¿Por qué? Porque traslada costos a todas las demás paritarias. Porque el trabajador que tiene que pagar 1.200 pesos y usa varios transportes públicos, lo primero que va a hacer es se va a dar vuelta y le va a decir a su empleador, mire, yo por menos de tanto no vengo a trabajar porque no me rinde el día. Que es un poco lo que pasó en el día de hoy. Yo creo que el gobierno va a tener que sacar un decreto retroactivo declarando no laborable el día de hoy. ¿Por qué? Porque muchos trabajadores hicieron los costos y no les convenía ir a trabajar porque no llegan a fin de mes, porque los salarios están en piso, en dólares, tan bajos los salarios. Ahora sí, pero arrancan las quieren paritarias. sancionar a las empresas. No tienen que sancionar, tienen que evitar que las empresas no paguen el presentismo. O sea, que el daño sea el mínimo posible. Muchos hicieron el esfuerzo, el Uber lo sacaban de A4, se juntaban en Constitución, decían, vamos de A4, personas que no se conocían, se sumaban en las distintas aplicaciones para viajar. Pero es imposible y ya la gente está tomando un poco a disgusto esta situación porque ya se hace complicado ir a trabajar, no se llega a fin de mes, le están diciendo que el paro y repercute en el precio. No, muchachos, acá hay que subsidiar. Te quiero hacer una pregunta más. ¿No es también como una... A ver, diciembre, enero, febrero... 4 meses de gestión de Javier Milei, 2 paros de la CGT. ¿No es un montón? No, es muy poco. Pero no es un montón para un país que quiere salir adelante, que hay políticas que podés estar de acuerdo o no, pero se supone que es un país que quiere revertir una situación de hace muchos años atrás. No estoy a favor, a ver, porque después te mandan mensajes y dices, sos una gorila. No soy una gorila. Quiero informar lo mejor que se pueda y analizar una situación que en 4 meses hiciste 2 paros.
y donde los perjudicados son los usuarios. De última, liberamos, ¿por qué no liberarnos y que todos pasen gratis? Tampoco sería bueno. Pero de última, menos perjudicial para el usuario, para la gente trabajadora, para la gente laburante. Hoy escuchaba muchos que decían, bueno, para no perjudicarnos tanto a nosotros, liberen el pasaje, o sea, que funcionen los colectivos, de última no cobran. Bueno, tampoco sería lo ideal, tampoco sería el plan, porque hay gastos de combustibles y demás. No es una cuestión que se pueda medir en el tiempo la medida de fuerza, sino que es una cuestión de que vos imaginate ese trabajador que está con 250.000 pesos menos en el bolsillo, que le subió la prepaga, le subieron los alimentos, tienen un nivel de vida, le están quitando prácticamente un cuarto del salario. Esa es la parte sindical. Después la parte empresarial también con incógnita, porque normalmente ¿qué hace el gobierno? Bueno, en un gobierno como el anterior dicen emisión monetaria, que también es malo, pero solucionan el problema y se sientan a negociar. Sí, pero lo estamos viendo hoy a toda esa emisión, ¿eh? Lo estamos viendo hoy también. ¿Qué emisión? ¿La del gobierno anterior? Sí, bueno, vamos resolviendo todo con bonito, emisión. Bueno, tiramos platita, hacemos esto, hacemos aquello. Yo creo que lo que estamos viendo hoy lo que estamos viendo es el problema de que este gobierno está aplicando un escenario dogmático a cuestiones equivocadas. Acá no existe lo libertario en la paritaria. No, porque claro. Vos tenés que ayudar a que las partes se pongan de acuerdo. Vos fíjate, ¿por qué yo llego a esta conclusión? Porque en paritarias donde había acuerdo, el gobierno se mete a través de Caputo y dice, no, miren muchachos, que acá yo les voy a poner un tope. ¿Cómo? Si vos dejás libertad y se ponen de acuerdo, tenés que homologar. Acá no se pusieron de acuerdo y tampoco tiraste una soga. Entonces hay una animosidad del gobierno de generar un caldo de cultivo para que la gente llegue, para que el trabajador llegue a la etapa del conflicto. ¿Y qué hacen? Y se pelean trabajadores con trabajadores. Esa es la realidad. Lamentablemente. ¿Y qué opinión te merece o qué ¿Y me dejas agregar algo? Sí, obvio. Te digo una cosa. No estoy diciendo que lo que hacía el gobierno anterior está bien, ni que lo que hace este gobierno está mal. Okay. O que está bien también. Yo lo que digo es, Aristóteles decía, la virtud ¿dónde la encontramos? En el justo medio. Tenemos que agarrar lo que estaba bien, mantenerlo, sí, y lo que estaba mal, modificarlo. Lo que pasa que, lamentablemente, un gobierno con concepto libertario no genera libertades. Las libertades es, vos podés hacer cosas en un Estado de Derecho, pero tenés tus límites. Libertario es libertinaje. Vos arreglate y se meten en algunas cosas. ¿Pero por qué se meten en algunas cosas? Porque evidentemente hay algunos conceptos que el gobierno ya dogmáticamente tiene que ir abandonando por la realidad. Esto lo va a tener que solucionar el gobierno. No por eso va a dejar de ser libertario, pero la realidad en algún momento te sacude. Por eso la reunión del día de hoy, ¿no? Con el gobierno Es una pena porque ayer la reunión fue buena. Pensábamos todo, digo, bueno, la CGT se reunió, el gobierno tiene algunos funcionarios con templanza, porque vos los funcionarios de segunda, tercera línea tienen una templanza para negociar. Y hoy generan esta situación que los que estamos en el plano técnico, muy difícil explicarlo en tele abierta en 5 minutos, pero sabemos que esto fue generado. Entonces, yo te pregunto, ¿vos crees que no hay intención del gobierno de destrabar este conflicto? no. Ninguna intención, al contrario. Al gobierno le conviene generar el conflicto, generar trabajadores en la calle, porque ¿qué es la imagen que se termina dando? Estos están de paro, estos no trabajan, no ayudan a salir el país adelante. Y además, el propio trabajador que se ve impedido, porque cada uno estamos con la situación de que necesitas llegar, que estás cansado, que tenés que llegar a fin de mes, se generan peleas de trabajadores con trabajadores innecesarias. ¿Y qué pensás con respecto a la decisión que tomó la Comisión Nacional de Regulación de Transporte? Estamos hablando de la CNRT, que aparentemente piensa en cobrarle una multa. Porque, ¿qué dice? Este es un comunicado, Lu. Sí, en el marco del paro de colectivos en el AMBA, la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, organismo de la Secretaría de Transporte de la Nación, incrementó los controles en las cabeceras y realiza fiscalizaciones por el cumplimiento de la frecuencia de los servicios de las líneas de colectivo del área metropolitana de Buenos Aires. Ahí está, y como en consecuencia las líneas en el transcurso del día iniciaron sus servicios o bajaron su frecuencia, ya están en proceso legal de sanción bajo el artículo 83 del decreto número 1395-1998 con multas de hasta 4.050.000 pesos
4.050.000 pesos, y esto que le corresponde a las empresas de transporte que tienen la obligación de cumplir con los recorridos y frecuencias autorizadas por las autoridades para garantizar el transporte a los usuarios, además de brindar el servicio en buen estado de mantenimiento y respetar los derechos de quienes viajan. Los usuarios pueden realizar sus reclamos por la falta de frecuencia o servicios en el control y pueden llamar al 0800 333 0300, que es el número que donde los usuarios pueden llamar. No sé si hubo denuncias hoy en la mañana, pero la verdad que bueno, esto también mucha gente que se levantó a las 6 de la mañana, a las 5, a las 4 de la mañana, luz, encontraron en la parada del colectivo que no había, porque muchos se acuestan temprano para madrugar, y esta decisión a último momento es como... Sí, pero la sanción es correcta. Pero esto es lo que decías vos también. O sea, es un gobierno de libertades, pero sancionan. Bueno, pero estas sanciones, igual son $4.000, tampoco es que le vas a mover el amperímetro a una empresa. Claro. Lo aclaro, que 4 millones, para el que está escuchando de otro lado, no es plata para una empresa. Pero digo, la sanción es correcta, pero es injusta. Porque el empresario tampoco tiene la culpa de lo que está pasando. Porque el gobierno, en su esquema conceptual libertario, confunde servicio público con fin de lucro. En oferta y demanda libre, perfecto, que compitan, que se pongan de acuerdo. En un servicio público donde hay un interés del Estado en que las personas puedan transportarse y donde se está protegiendo y tutelando los derechos de los más vulnerables, porque ¿quiénes son los 9 millones de argentinos que se mueven? Y son los trabajadores, los de menos recursos, los que mueven el Producto Bruto de la economía. Entonces, el empresario que se le quita el subsidio abruptamente tampoco tiene capacidad de reacción, y menos de un día para el otro. Y claro, menos cuando vos tenés el DNU 70/23 que frena la ultraactividad de los convenios colectivos, que de lo que se agarran técnicamente los empresarios para de alguna manera decir, no, mirá, yo esto no lo pago. Si no existiera el DNU, hubieran pagado el bono este de 250.000 pesos y se hubiesen sentado para negociar. Porque acá hay otra cosa, si el empresario no tiene estímulo para negociar la paritaria, no se sienta a negociar. Que es un poco lo que pasó con el salario mínimo vital y móvil, que vinieron las cámaras empresariales y dijeron, 0 les damos de aumento. ¿Y eso por qué pasa? Y porque si vos generas un clima de conflicto donde no vas a intervenir, y siempre van a quedar más favorecidos los más fuertes, porque eso es la libertad del mercado. Uh-huh. Y en las paritarias vos tenés gremios fuertes como camioneros, como transporte, que te paran, pero ¿sabés la cantidad de gremios que levantan servicio, que hacen, y no pasa nada porque como no afectan la cadena de producción, nosotros no nos enteramos, no tienen fuerza? Ahora, esta decisión definitiva, aparentemente, del próximo paro para el 9 de mayo, ¿crees que puede llegar a haber un acuerdo en el medio? Sí, si bien hoy el gobierno no logró desactivar o destrabar este conflicto. ¿Por qué no lo habría? Si el gobierno rectifica, se sienta con todas las partes, se empieza a poner un poco de cordura, porque la necesita, porque si no, no dura un semestre esta política. Porque vos necesitas entrar a los sindicatos, porque en marzo, todos los años, vos recapitulás los ingresos de los trabajadores, porque tenés que ir actualizando. Es lo que le pasa a la UBA. ¿Qué le pasa a la UBA? Yo soy de la UBA, me solidarizo. No tiene presupuesto. ¿Por qué? Porque tiene para un cuarto de año si vos usás el mismo... Eso es terrible, porque yo entiendo la ideología de Milei, pero me parece que en algunas cosas no tendría que utilizar la misma ideología para la salud, para la educación, para el transporte, para las cosas básicas. Él está convencido que por una cuestión técnica de balotaje, el porcentaje del balotaje le da legitimidad, pero él fue elegido por opción. Claro. O sea, por ser el menos malo. Entonces, de alguna manera él tendría que sentarse y dialogar. Ahora, bueno, es fácil siempre estar del otro lado y criticar lo que está mal hecho. Le pasó también al gobierno anterior. Nos sentábamos todos, decíamos esto está muy mal. Vino Milei y lo empeoró. Lamentablemente lo empeoró. Tiene que bajar 25 cambios. El tema es que vos no tenés, vos sos el titular de la CGT, ¿con quién te sentás? Un día te ponen a Yacine, otro día te lo despiden por televisión, ni siquiera por un decreto, después te ponen a este muchacho que viene también de la parte empresarial, nadie te da una respuesta, te mandan a las reuniones funcionarios de segunda o tercera línea. Es muy difícil. Yo creo que si el gobierno aprovecha el capital de las personas que, por ejemplo, el ministro de Interior, Franco, gente que es dialoguista, que puede acercarlo, y empiezan a bajar un poco la tensión, un paro nacional es una medida muy... ¿Crees que falta más mesa de diálogo? Y falta mucho diálogo. Fíjate que... Lo mismo pasa con los gobernadores, ¿no? Bueno, pero eso es más grave, porque ahí hay cuestiones institucionales. Vos fíjate que un gobernador de la propia alianza del gobierno fue el que más se le paró, el de La Pampa, cuando el gobierno ya tomaba decisiones que yo entiendo la lógica del conflicto de Milei. Él ataca muchos focos de conflicto, entonces, bueno, alguna cosa va a quedar.
porque no tiene poder en el poder legislativo. Milei es un libertario, él es anarcocapitalista, que en realidad si Proudhon se levanta de la tumba y ve que existe un anarcocapitalista, el padre de la anarquía, se vuelve a enterrar. Entonces, digo, Milei no cree en la dinámica del diálogo, del consenso. Entonces yo estimo que está esperando dentro de 2 años ver si puede llegar a tener algún apoyo más en el Congreso a través de las elecciones. Es la conjetura más benigna que yo te puedo llegar a dar interpretando los hechos. Bien, bien, Omar. Bueno, vamos a hacer un puntito porque hasta las 18:10 a lo mejor tenemos una noticia de último momento, ¿no? Que se arregló hasta ahora. Lo que sabemos es que la decisión es que el 9 de mayo habrá un nuevo paro. Pero ¿qué va a pasar ahora con el regreso a casa?